El sol se puso bajo y arrojó un tono dorado sobre Cedar Hill Lane, un tranquilo callejón sin salida suburbano con césped prolijamente cortado y cercas perfectamente pintadas. El aire estaba lleno de los sonidos rítmicos de las cajas de mudanza que se arrastraban, los muebles ese que se levantaban y las ocasionales instrucciones gritadas de Lisa Johnson, que estaba en la entrada dirigiendo a los transportistas con un tono firme pero agradable. Su esposo Mark se secó la frente con el dorso de la mano. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro mientras inspeccionaba la escena después de meses de planificación y búsqueda. Finalmente habían encontrado su nuevo hogar. Sus hijos, Maya y Jason, corrieron por el césped. Su risa se extendió a través del aire cálido de la tarde. Las trenzas de Maya rebotaban con cada paso y las zapatillas de Jason se deslizaban por el pavimento mientras jugaban a la mancha. Sus gritos eran una mezcla de emoción y alegría pura al otro lado de la calle. El señor Richards observó. Sus labios se fruncieron en una delgada línea. Estaba sentado en su porche goteando los apoyabrazos de su silla con un poco más de fuerza de la necesaria. Sus ojos se entrecerraron detrás de gafas gruesas. Había sido residente de Cedar Hill Lane durante casi 30 años y le gustaba pensar que sabía todo sobre el vecindario. No le gustaba lo que veía ahora gente nueva de nuevo, y no cualquier gente nueva, una familia negra. Su nariz se crispó ligeramente. No encajan, murmuró en voz baja, sus dedos tamborileando con impaciencia en el apoyabrazos. Los había visto antes en el día descargando el camión de mudanzas, un joven negro con un elegante uniforme de policía que abrazó a su esposa cuando llegaron. Un policía, pensó levantando una ceja que lo tomó por sorpresa. Nunca había visto a un oficial negro en su ciudad, y mucho menos viviendo al lado. Los miró con más atención como si esperara algo que confirmara su sospecha de que este cambio no sería bueno para Cedar Hill Lane. Sus ojos se detuvieron en los niños, su risa saludando contra sus nervios como un bonito cristal rascador. Suspiró profundamente, su frustración burbujeando en un gruñido tranquilo mientras sorbía su café frío mientras el sol se ponía más lejos. Los Johnson se reunieron en su porche para un merecido descanso. Mark sacó una silla de jardín y respiró profundamente saboreando el aire de la tarde. Lisa se unió a él colocando una mano suave sobre su hombro. ¿Se siente bien, no es así?, dijo sonriendo. Mark asintió. Sí, es un nuevo comienzo, justo lo que necesitábamos. Desde el otro lado de la calle el señor Richards podía sentir su irritación creciendo. No le importaba su nuevo comienzo. Miró su reloj y notó que ya eran más de las 7:12 del día. ¿No deberían estar adentro esos niños ahora?, murmuró para sí mismo sacudiendo la cabeza. Se puso de pie abruptamente causando su chair a raspar ruidosamente contra el porche y se arrastró hacia adentro murmurando algo en voz baja sobre mantener las cosas tranquilas por aquí adentro. Tomó su teléfono y se desplazó por sus contactos. Vigilancia del vecindario, se quejó encontrando el número que quería. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada antes de detenerse. Todavía no, susurró entrecerrando los ojos. Veamos cómo van las cosas esa noche. Mientras el vecindario se instalaba en su tranquila rutina habitual, al señor Richards le costaba dormir. Cada pequeño sonido parecía amplificado: el ladrido distante de un perro, el susurro de las hojas en los árboles y la risa débil de la casa de los Johnson. Dio vueltas y vueltas sus pensamientos, dando vueltas en torno a sus nuevos vecinos. ¿Qué están haciendo ahí?, pensó, su mente corriendo con escenarios imaginarios. ¿Por qué tanto ruido a esta hora? A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre Cedar Hill Lane, el señor Richards se despertó temprano decidido a vigilar a los Johnson. Retiró la cortina de su sala de estar mirando por la ventana como un halcón inspeccionando su territorio. Historia. Mark salió de su casa todavía con su uniforme y se subió a su auto. Lisa salió poco después de despedirlo con un beso en la mejilla. Mark se alejó sin darse cuenta de los ojos que seguían cada uno de sus movimientos mientras desaparecía por la esquina. El señor Richards sintió una pequeña e inexplicable satisfacción. Tal vez va a volver a la ciudad. Pensó que tal vez esto era solo una especie de error, pero a medida que avanzaba el día vio a Lisa en el patio saludando alegremente a algunos otros vecinos que pasaban. Se presentó con una cálida sonrisa y una risa fácil, entablando rápidamente conversaciones con algunos de los otros residentes que parecían más que dispuestos a darle la bienvenida a ella y a los niños. Esto solo pareció molestar más al señor Richards. Son todos demasiado ingenuos, murmuró, demasiado confiado. A medida que pasaban los días, la inquietud del señor Richards creció. Se dio cuenta de cada pequeña cosa: las nuevas plantas que los Johnson estaban poniendo en su patio, los juguetes que parecían multiplicarse, la forma en que Lisa había organizado una reunión del vecindario. Solo una semana después de mudarse, se sentía como si estuvieran tratando demasiado duro, demasiado rápido para hacerse parte de su vecindario, un vecindario que en su mente ya estaba bien sin ningún cambio. Una tarde, un paquete fue entregado por error en su puerta, una gran caja marrón con el nombre de Lisa Johnson en ella. El señor Richard la miró fijamente por un momento, sintiendo una extraña sensación de irritación por la intrusión. Con un suspiro la recogió y cruzó la calle. Lisa respondió a su golpe con una sonrisa brillante. Oh, muchas gracias, he estado esperando esto, dijo tomando el paquete de sus manos. Realmente lo aprecio, señor Richards, respondió secamente interrumpiéndola Harold Richards. Gracias, señor
Richards, ella continuó sin inmutarse por su comportamiento brusco. Es un placer conocerte apropiadamente, asintió con rigidez, sintiendo la incomodidad del momento extendiéndose. Solo mantén un ojo en tus entregas, murmuró girando sobre sus talones antes de que ella pudiera decir algo más. Dentro de su casa caminó sintiendo su frustración crecer. No era solo la novedad de todo, era la sensación de que su vecindario estaba cambiando sin su consentimiento. Esto no es para lo que me apunté, se quejó para nada. Esa noche el vecindario se sintió diferente para él, más tranquilo, pero con una tensión subyacente que parecía zumbar en el aire. Miró por la ventana hacia la casa de los Johnson, entrecerró los ojos al ver el tenue resplandor de la luz de su sala de estar. Podía escuchar música tenue, el sonido de la risa otra vez, y apretó la mandíbula. No le gustó nada. Al día siguiente los volvió a ver, esta vez los niños jugando con algunos otros del vecindario. Una pelota B rebotó cerca de su patio, y Jason corrió a recuperarla. Lo siento, señor, el chico gritó, su voz alegre. El señor Richards no dijo nada, solo Lared y Jason se apresuró esa tarde mientras las luces de la calle parpadeaban. Se decidió, marcó un número familiar y esperó. Su corazón se aceleró con una extraña mezcla de emoción y pavor. Cuando el operador respondió, habló en voz baja y deliberada. Me gustaría informar de una actividad sospechosa en Cedar Hill Lane, dijo, sus ojos todavía fijos en la casa de los Johnson. No estoy seguro de lo que están haciendo, pero no se siente bien, colgó. Su corazón latía con fuerza, una retorcida sensación de satisfacción instalándose. Tal vez esto les mostraría, tal vez esto haría. Ellos lo pensaron dos veces antes de interrumpir su pieza. Mientras observaba desde su ventana, esperaba que llegara el coche de policía, ansioso por ver qué pasaría a continuación, confiado en que había hecho lo correcto para su vecindario y para él mismo. Mark Johnson estaba sentado en su oficina terminando el papeleo cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su despachador apareció en la pantalla: actividad sospechosa reportada en su dirección, oficiales jefes en ruta, necesitan que los llamemos. Mark frunció el ceño mientras leía el mensaje. Actividad sospechosa, murmuró, ya sintiendo la frustración burbujeando dentro de él. Respiró profundamente, y luego respondió rápidamente: no. Te lo agradezco. Se puso de pie, agarró su chaqueta, y salió mientras conducía a casa. Sus pensamientos corrieron. ¿De qué podría tratarse? Solo habían estado allí unos días. ¿Qué tipo de problemas podrían haber causado? Mientras tanto, en Cedar Hill Lane, el señor Richards estaba prácticamente pegado a su ventana. Su corazón latía con anticipación. Vio el coche patrulla doblar la esquina, y sintió una oleada de reivindicación. Ahora veremos, murmuró. El auto se detuvo frente a la casa de Johnson, y dos oficiales. Mark salió y llegó en ese mismo momento. Su auto se detuvo detrás del de ellos. Salió todavía de uniforme y caminó hacia ellos. Los oficiales se volvieron hacia él. La sorpresa y la confusión cruzaron sus rostros. El jefe Johnson, uno de ellos, preguntó: recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa aquí. Mark asintió con la cabeza, su rostro tranquilo, pero sus ojos se cerraron bruscamente. Sé que esa es mi casa. Los oficiales parpadearon, claramente, tomados por sorpresa. ¿Su casa, señor? Sí, mi casa. Mark repitió: ¿me está diciendo cuál se suponía que era la actividad sospechosa? Uno de los oficiales vaciló y miró hacia la casa del señor Richard. Nos acaban de decir que había algo sospechoso, mucho ruido, tal vez algunas preocupaciones de un vecino. Los ojos de Mark siguieron los de ellos. Vio al señor Richards mirando desde detrás de su cortina por un momento. Sus miradas se encontraron y Mark sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se volvió hacia los oficiales y mantuvo la voz. Gracias por venir, dijo, pero no hay nada sospechoso aquí. Creo que es solo un malentendido. Los oficiales asintieron aliviados. Entendido. Jefe, nos iremos. Mientras se alejaban, Mark se quedó allí parado por un momento mirando la ventana del señor Richard. Podía sentir la mirada del hombre sobre él cargada de resentimiento y algo más oscuro. Respiró profundamente y se acercó, tocando la puerta con firmeza. El señor Richards respondió con su rostro una máscara de leve sorpresa. Oh, jefe Johnson, ¿es así?, dijo Mark con calma. Entiendo que llamó a la policía por una actividad sospechosa en mi casa. La señorita Richards se encogió de hombros tratando de parecer casual, solo siendo cautelosa. Sabes que tenemos que cuidarnos unos a otros por aquí. No quise hacer daño. Mark sonrió, pero no había calidez en eso. Aprecio su preocupación, señor Richards, pero no pasa nada sospechoso. Solo mi familia instalándose. Odiaría que hubiera malentendidos en el futuro. Los ojos de Richard parpadearon con algo así como molestia. Por supuesto que dijo. Su voz era tensa, solo asegurándose. Mark asintió. Bueno, mantengámoslo así. Se dio la vuelta y regresó a su casa sintiéndose. Los ojos de Richard se clavaron en su espalda. Lisa estaba esperando con expresión preocupada. ¿Qué era eso de Mark? Nuestro vecino decidió llamar a la policía. Dijo que había actividad sospechosa. Los ojos de Lisa se abrieron. ¿Qué, no hemos hecho nada? Mark asintió. Lo sé, pero no creo que sea la última vez que escucharemos de él.
Lisa frunció el ceño. Su mente ya estaba dando vueltas. Tal vez debería hablar con algunos de los vecinos para ver qué saben sobre él si ha hecho este tipo de cosas antes. Mark se encogió de hombros. No haría daño, pero tengamos cuidado. No quiero escalar las cosas, pero era demasiado tarde para eso. Al otro lado de la calle, el señor Richards ya estaba planeando su próximo movimiento. Su mente daba vueltas con pensamientos de cómo proteger su vecindario de estos intrusos. Hizo su primera llamada, pero aún no había terminado, ni por asomo, y los Johnson tampoco. Mientras la tensión hervía, estaba claro que este tranquilo callejón sin salida estaba a punto de volverse todo menos pacífico. Mark se despertó a la mañana siguiente con el olor a café y el suave sonido de Lisa tarareando en la cocina. Por un breve momento sintió la calidez familiar del hogar, la comodidad de la voz de su esposa y el sol entrando por las ventanas, pero el recuerdo del encuentro de la noche anterior con el señor Richards rápidamente oscureció su humor. Sabía que este no era el final del problema ni por asomo abajo. Lisa ya estaba ocupada, tenía un cuaderno abierto en la encimera de la cocina garabateando notas entre sorbos de café. Cuando Mark entró ella miró hacia arriba con una expresión determinada. He estado pensando que empezó sin preámbulo, no podemos dejar pasar esto, necesitamos saber más sobre él, entender por qué está tan obsesionado con nosotros. Mark asintió sirviéndose una taza de café. Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Si presionamos demasiado podría intensificar las cosas. Lisa levantó una ceja. Mark ya intensificó las cosas al llamar a la policía sin ninguna razón. Tenemos que protegernos también. Mark Lado, tienes razón, vamos a ir paso a paso. Siempre ha sido mejor haciendo amigos. Mira, ¿qué puedes averiguar de los vecinos? Lisa asintió, sus ojos brillando con determinación. Investigaré un poco. Mientras tanto sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, manteniendo a esta familia a salvo. Esa tarde, mientras Mark estaba en el trabajo, Lisa decidió tomar acción, puso su sonrisa más acogedora y salió, comenzando con los vecinos que habían sido amables en la barbacoa. La semana anterior tocó la puerta de la señora Thompson, una mujer mayor que vivía unas casas más abajo. La señora Thompson abrió la puerta con una cálida sonrisa. Lisa, querida, qué agradable sorpresa, pasa, pasa. Lisa entró en la acogedora casa prolijamente decorada. Mientras se acomodaban en la sala de estar, decidió ir directo al grano. Señora Thompson, quiero preguntarle sobre el señor Richards. Hemos notado que parece un poco incómodo con nosotros y me preguntaba si hay algo que debamos saber. La sonrisa de la señora Thompson vaciló un poco, pero no parecía sorprendida. Oh, Harold ha estado aquí desde siempre, sabes, perdió a su esposa hace unos años, desde entonces se ha vuelto un poco más difícil. Como Lisa sondeó suavemente. La señora Thompson dijo que siempre había sido así, pero últimamente había empeorado. Sospechaba de cualquier cosa nueva, cualquier cosa diferente. Incluso tuvo algunos encontronazos con algunas de las familias más jóvenes que se mudaron, y antes se quejaba del ruido, la forma en que mantenían sus jardines, ese tipo de cosas. Lisa asintió. ¿Alguna vez hizo algo como llamar a la policía? La señora Thompson dudó. No que yo sepa, pero no me sorprendería. Siempre está mirando, siempre esperando algo de lo que quejarse. Lisa le dio las gracias y pasó a otras casas. Cada conversación revelaba el mismo patrón. El señor Richards tenía reputación de ser difícil, gruñón, y así era, pero nadie parecía conocerlo lo suficiente como para entender por qué estaba tan concentrado en los Johnson. Más tarde, cuando Lisa regresó a su casa, sintió una mezcla de frustración y preocupación. El señor Richards era claramente un problema, pero no había suficiente información para averiguar qué lo motivaba o cómo manejarlo. Estaba empezando a sentir que esto podría ser más complicado de lo que habían pensado. Esa noche, cuando la familia se sentó a cenar, Lisa compartió lo que había aprendido. Mark escuchó atentamente, asintiendo mientras ella hablaba. Parece que tiene mucha ira reprimida, dijo pensativamente. Tal vez solo necesita un objetivo, alguien en quien enfocarlo, y resulta que somos las personas nuevas en el bloque. Tal vez, respondió Lisa, pero no quiero ser su objetivo y no quiero que los niños sientan que los están vigilando cada segundo. Mark asintió. Hablaré con él de nuevo si es necesario, pero no quiero provocarlo. Vigilemos las cosas y veamos cómo se desarrolla. Unos días después, sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Mark estaba en la estación terminando algunos trámites cuando sonó su teléfono. Era Lisa y pudo escuchar la tensión en su voz. Inmediatamente, Mark, hay un coche patrulla afuera de la casa otra vez. El estómago de Mark se apretó. ¿Qué pasó? No, Lisa respondió rápidamente, no pasó nada, pero están aquí de nuevo como la última vez. Los estoy mirando desde la ventana. Creo que están a punto de tocar. Quédate adentro, dijo Mark agarrando sus llaves y dirigiéndose a la puerta. Voy en camino. Mientras aceleraba a casa. La mente de Mark se aceleró. ¿Por qué estaban allí de nuevo? Era el señor Richards. Lo hizo una vez más cuando llegó, vio a los mismos dos oficiales de la última visita parados en su puerta luciendo incómodos.
Mark estacionó y salió del auto caminando hacia ellos con una C controlada. ¿Qué está pasando?, preguntó. Los oficiales se volvieron hacia él claramente aliviados de verlo. Jefe, recibimos otra llamada sobre actividad sospechosa. Aquí el mismo número que antes. Mark miró hacia la casa del señor Richard y vio al hombre parado en su porche con los brazos cruzados, una expresión de suficiencia en su rostro. Respiró profundamente manteniendo su voz firme. No hay nada sospechoso aquí, oficiales. Aprecio que hayan salido, pero pueden irse ahora. Los oficiales asintieron, y se fueron rápidamente, claramente ansiosos por terminar con toda la situación. Mark los vio alejarse, y luego se giró, y comenzó a caminar hacia la casa del señor Richards. No se movió cuando Mark se acercó. No cambió su postura ni su expresión. Parecía casi desafiante, como si desafiara a Mark a decir algo. Señor Richards, Mark comenzó, esta es la segunda vez que llama a la policía a mi casa. Estoy empezando a preguntarme, ¿qué cree exactamente que está pasando aquí? Richard se encogió de hombros, todavía con esa sonrisa de suficiencia. Solo estando alerta, jefe. No se puede ser demasiado cuidadoso estos días. Sabes que la paciencia de Mark se estaba agotando, pero mantuvo su voz tranquila. No hay nada de qué estar alerta, señor Richards, solo estamos viviendo nuestras vidas como todos los demás en esta calle. Apreciaría que dejaras de perder el tiempo de todos. La sonrisa de Richard se desvaneció levemente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Mark. Tal vez simplemente no confío en ti, dijo con voz fría. Mark sintió un destello de ira, pero lo reprimió. No me conoce, señor Richards, pero lo harás si sigues así, y no de la manera que quieres. Richards se rió suavemente. ¿Eso es una amenaza? El jefe Mark negó con la cabeza. No, señor, es una promesa. Deje de llamar a la policía sin motivo, o me aseguraré de que rindas cuentas por ello. Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, sintiendo los ojos de Richard sobre él todo el camino. Mientras llegaba a su puerta principal, miró hacia atrás y vio a Richard todavía de pie allí, su rostro duro e ilegible por dentro. Lisa estaba esperando su expresión ansiosa. ¿Qué dijo? Nada útil, Mark respondió tratando de mantener su tono ligero. Solo más de lo mismo, pero dejé en claro que no toleraremos más esta tontería. Lisa asintió, pero Mark podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Crees que pararás? No lo sé, Mark admitió, pero estaremos listos si no lo hace en los próximos días. Las cosas parecieron calmarse ahora. No había más visitas de la policía, y Richard se quedó mayormente solo, sus cortinas bien cerradas. Los Johnson intentaron volver a la normalidad, disfrutando de su nuevo hogar y las amistades que estaban comenzando a construir con otros vecinos, pero una noche, justo cuando Mark estaba comenzando a pensar que lo peor había pasado, Lisa se le acercó con una mirada preocupada en su rostro. Mark, creo que alguien ha estado jugando en nuestro jardín. Mark frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Salí a regar las plantas y encontré esto. Ella le tendió un trozo de papel doblado cuidadosamente. Mark lo tomó y lo desdobló lentamente, sus ojos escaneando las palabras. Era una nota tipográfica. Corto en el punto que no te quiero aquí, vete antes de que las cosas empeoren. Mark apretó el papel. ¿Cuándo encontraste esto? Ahora mismo, respondió Lisa con voz tensa. Estaba pegado a una de las plantas. No vi a nadie alrededor, pero debe haber sido reciente. Mark sintió un escalofrío recorrer su columna. Está bien, tenemos que reportar esto. Lisa asintió con la cabeza, su rostro determinado. Estoy de acuerdo, no podemos dejar pasar esto. Mark llamó a la estación, hizo un informe, y los oficiales vinieron a echar un vistazo. No encontraron señales de entrada forzada, ni huellas dactilares, nada que pudiera llevar a alguien específico, pero Mark tenía una idea bastante buena de quién estaba detrás de esto. Al día siguiente, Mark decidió visitar al señor Richards una vez más. Esta vez no iba a ser tan educado. Tocó la puerta con firmeza, y después de un momento Richards la abrió, su expresión molesta. ¿Qué ahora?, preguntó sin siquiera molestarse en ocultar su irritación. Mark levantó la nota. ¿Dejaste esto? Richards miró el papel y luego miró a Mark con una pizca de diversión en sus ojos. ¿Por qué haría eso? Mark se inclinó ligeramente, su voz baja y firme. No lo sé, pero sé esto: si lo descubro eres responsable, habrá consecuencias, ¿entiende? Richard sonrió levemente. ¿Es esa otra promesa? El jefe Mark no respondió, solo sostuvo su mirada por un largo momento antes de darse vuelta y alejarse. Sintió el peso de Richard mirar fijamente en su espalda todo el camino a casa. Cuando entró sintió una de frustración. Quería mantener a su familia a salvo, pero Richard parecía decidido a empujarlo hasta sus límites. Mark sabía que necesitaba encontrar una manera de terminar con esto de una vez por todas, pero también sabía que tenía que tener cuidado. Richards estaba jugando un juego peligroso, y estaba claro que no tenía miedo de seguir presionando. Esa noche, mientras Mark yacía en la cama, no podía quitarse la sensación de que algo más estaba por venir, algo que no podía precisar, pero que lo llenó de una profunda sensación de inquietud. El día siguiente amaneció con una calma inquieta. Mark trató de concentrarse en sus deberes en la estación, pero sus pensamientos seguían volviendo a la nota, al señor Richards y a la forma en que el anciano parecía casi divertido por la confrontación. No podía dejarlo pasar. Algo andaba mal, y sabía que no se iba a resolver solo. Mientras tanto, en Cedar Hill Lane, Lisa decidió tomar asuntos en sus propias manos. Tenía el presentimiento de que el señor Richards no estaba actuando solo, o al menos tenía algo de apoyo de otros que eran menos vocales. Necesitaba averiguar más. Empezó con los Thompson de nuevo, esta vez dirigiendo la conversación más directamente. ¿Alguna vez has visto al señor
¿Richard ser tan agresivo? Preguntó tratando de mantener su tono ligero. La señora Thompson vaciló, y luego miró a su alrededor como para asegurarse de que estaban solos. Para ser honesto querido, siempre ha sido un poco matón, pero últimamente ha estado peor. No solo se queja, ha estado bien removiendo la olla. Si sabes a qué me refiero. Los ojos de Lisa se entrecerraron. Removiendo la olla. Como la señora Thompson bajó la voz, le ha estado contando a la gente todo tipo de cosas sobre ti y tu familia, diciendo tus alborotadores que no perteneces aquí, tratando de asustar a la gente. Creo que siempre ha sido un poco de chisme, pero esto es diferente. Se siente calculado. Lisa sintió una oleada de ira, pero mantuvo su expresión neutral. Gracias, señora Thompson, eso ayuda mucho. Continuó sus rondas hablando con algunos vecinos más. Cada conversación revelando más de lo mismo. Richards estaba difundiendo rumores, jugando con los miedos de la gente, tratando de poner a la comunidad en su contra. Esa noche, cuando Mark regresó a casa, Lisa compartió lo que había aprendido. Él está tratando de aislarnos, dijo, su voz atada con frustración, tratando de convertirnos en el enemigo. Mark asintió con la cara sombría. Me lo imaginé, pero no vamos a dejar que gane. Decidieron convocar una reunión del vecindario. Si Richards estaba tratando de sorprender a Discord, lo contrarrestarían con transparencia y apertura, mostrarían a todos quiénes eran realmente, no la versión distorsionada que Richards estaba tratando de pintar. El día de la reunión llegó y Mark y Lisa se prepararon cuidadosamente. Instalaron sillas en su patio delantero, colocaron refrigerios y se aseguraron de que todo fuera acogedor y amigable. No iban a dejar que la negatividad de Richard los definiera. Como vecinos comenzaron a llegar, Mark notó que Richard estaba parado en su porche mirando con los ojos entrecerrados. No se había acercado, pero estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Mark sintió un destello de irritación, pero lo dejó de lado. Esta era su oportunidad de arreglar las cosas. Mark comenzó la reunión con una cálida bienvenida, agradeciendo a todos por venir. Habló sobre su emoción por mudarse al vecindario, su deseo de ser parte de la comunidad y su compromiso de ser buenos vecinos. Entendemos que ha habido algunas preocupaciones, continuó mirando brevemente en dirección a Richard, y estamos aquí para abordar esas preocupaciones abiertamente y honestamente. Lisa intervino compartiendo un poco sobre su familia, su trabajo y sus esperanzas para su nuevo hogar. Estaba tranquila, sincera y comprometida, y Mark pudo ver que la mayoría de los vecinos estaban escuchando atentamente, asintiendo, pero luego, justo cuando comenzaban a sentir que estaban progresando, una voz interrumpió desde atrás. ¿Qué pasa con el ruido? Llamado Aman. Mark reconoció como uno de los amigos más cercanos de Richard. Hemos estado escuchando mucho ruido a altas horas de la noche, niños corriendo, música sonando. Mark mantuvo la compostura. Tratamos de ser respetuosos con nuestros vecinos. Si hemos sido demasiado ruidosos, nos disculpamos, y haremos todo lo posible para mantenerlo bajo, pero estamos al igual que cualquier otra familia que intenta disfrutar de nuestro tiempo juntos. Hubo un murmullo de acuerdo de algunos, pero el hombre no había terminado. ¿Y qué pasa con la policía? Ya han estado aquí 2 veces, ¿por qué? Mark sintió una oleada de ira, pero mantuvo la voz firme. Llamaron a la policía sin ninguna razón, no pasaba nada, solo un malentendido. Richards finalmente habló desde su porche. Un malentendido. De pie, o tal vez solo una señal de que no todos se sienten cómodos con que estés aquí. Algunas personas se movieron incómodas y Mark decidió que era hora de enfrentar el problema. Se dirigió al señor Richards y dijo, girándose para mirarlo directamente, si tienes un problema con mi familia, prefiero que lo abordes directamente con nosotros en lugar de hacer acusaciones infundadas y difundir rumores. Richard sonrió, pero era una sonrisa fría y delgada. Solo digo lo que algunos de nosotros estamos pensando. Jefe, tal vez no queremos aquí a personas que causan problemas. Lisa dio un paso adelante, su voz era tranquila pero firme. No estamos causando problemas, señor Richards. Solo estamos viviendo nuestras vidas y tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. La sonrisa de Richard se desvaneció y su rostro se endureció. Ya veremos sobre eso, murmuró, dándose la vuelta y volviendo a entrar. La reunión terminó con una nota mixta. Algunos vecinos se acercaron para ofrecer su apoyo, mientras que otros parecían inseguros, influenciados por las palabras de Richard, pero Mark y Lisa sintieron que habían hecho todo lo posible para presentar la verdad. Esa noche, mientras estaban sentados en su porche, hablaron en voz baja sobre qué hacer a continuación. No se detendrá. Mark dijo finalmente que no, a menos que hagamos algo. Lisa asintió, lo sé, pero no podemos dejar que nos eche, esta es nuestra casa ahora. Mark estuvo de acuerdo, pero no podía evitar la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar antes de mejorar, y tenía razón. Al día siguiente se despertaron y encontraron que su auto había sido destrozado, los neumáticos cortados, las ventanas agrietadas, un mensaje pintado con aerosol en el costado. Lee, regresa de donde vienes. Mark sintió una ola de ira invadirlo. Esto era más que una pelea de vecinos, esto era un ataque directo, y él sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Llamó a la policía, presentó un informe, y luego fue directo a la casa de Richard. Golpeó la puerta con fuerza con la mandíbula apretada. Richards abrió la puerta luciendo molesto. ¿Qué pasa ahora? Mark levantó una foto del daño. ¿Hiciste esto?
Richards miró la foto, y luego volvió a mirar a Mark, su expresión ilegible. No sé de qué estás hablando. La voz de Mark era baja y controlada, pero llena de ira. Te lo advierto, Richards, esto tiene que parar ahora. Richards solo sonrió con esa misma sonrisa fría. No me asustas, jefe, crees que eres la ley por aquí, pero este es mi vecindario, y haré lo que sea necesario para protegerlo. Los ojos de Mark brillaron con ira, pero mantuvo su voz tranquila. Si no paras, encontraré una manera de asegurarme de que rindas cuentas, y eso es una promesa. Richards solo se rió con un sonido áspero de saludo. Ya veremos. Mark se dio la vuelta y se alejó sintiendo el peso de Richard Starre en su espalda. Sabía que esto no había terminado. De hecho, se sentía como si apenas estuviera comenzando. En su interior encontró a Lisa esperando, su rostro pálido pero resuelto. ¿Qué dijo? Mark negó con la cabeza. No se echará atrás. En todo caso está redoblando. Lisa asintió con la cabeza, su expresión determinada. Entonces contraatacamos, no le damos la satisfacción de vernos asustados o derrotados. Mark estuvo de acuerdo, pero no podía quitarse la sensación de que estaban siendo arrastrados a una batalla que no habían pedido, y una que podría tener consecuencias mucho más allá de lo que habían imaginado. Mientras la noche se acercaba, la tensión hervía a fuego lento en el aire fresco de Cedar Hill Lane. El tranquilo vecindario parecía contener la respiración esperando el siguiente movimiento. Mark y Lisa sabían que iban a pelear, pero estaban listos. Tenían que estarlo. Mark estaba de pie en la cocina agarrando una taza de café, mirando por la ventana la niebla matutina que se aferraba a Cedar Hill Lane como un velo. No había dormido mucho. Cada arroyo en la casa, cada susurro del viento afuera, había sonado como una amenaza, un recordatorio de que estaban a salvo. El nuevo hogar era todo lo contrario. Lisa segura se unió a él, su expresión tan cansada y preocupada como la suya. No podemos seguir viviendo así, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Lo sé, Mark, respondió su voz plana por el cansancio, pero no se detendrá hasta que consiga lo que quiere. Lisa negó con la cabeza, su frustración evidente. ¿Y qué quiere? Que dejemos tal vez de lado a Mark, o tal vez solo se trata de control, sintiendo que todavía está a cargo aquí. Los ojos de Lisa se entrecerraron con determinación. Bueno, él no está a cargo de nosotros, no vamos a ninguna parte. Mark asintió, admiraba la resolución de su esposa, pero sabía que esta situación se estaba intensificando más allá de su control. Necesitaban encontrar una manera de calmarla para dejar en claro que no se dejarían intimidar, pero sin provocar más a Richard. Un equilibrio delicado y uno que no estaba seguro de cómo lograr más tarde. Ese día Mark decidió adoptar un enfoque diferente. Había estado tratando de confrontar el acoso de Richard, pero tal vez había otra forma. Llamó a un amigo de la fuerza, detective Miguel Reyes, que tenía experiencia con la mediación de conflictos. Miguel accedió a reunirse con él en un restaurante local. Cuando Mark llegó, Miguel ya estaba sentado bebiendo una taza de café y escaneando la habitación con sus agudos ojos observadores. Mark, Miguel saludó poniéndose de pie para estrecharle la mano. Es bueno verte incluso en estas circunstancias. Gracias por venir, Mark, respondió tomando asiento. Necesito tu consejo. Tengo un vecino que está causando problemas, serios problemas. He intentado hablar con él, razonar con él, pero no llega a ninguna parte. Miguel asintió inclinándose hacia adelante. Cuéntame todo. Mark le contó detalles: las llamadas a la policía, las amenazas, el vandalismo y la creciente tensión. Miguel escuchó atentamente, su expresión seria. Suena como si este tipo estuviera buscando pelea. Miguel dijo finalmente, está tratando de provocarte, hacerte reaccionar para poder pintarte como el malo. Mark, lado me lo imaginé, pero ¿qué hago? No puedo quedarme sentado y dejar que aterrorice a mi familia. Miguel pensó por un momento. ¿Has intentado poner a la comunidad de tu lado? Si está tratando de aislarte, tal vez el mejor movimiento sea aislarlo en su lugar. Mark asintió lentamente. Intentamos una reunión vecinal, pero él torció las cosas, nos hizo parecer como si fuéramos nosotros los que causamos problemas. Entonces tal vez sea hora de llamarlo públicamente. Miguel sugirió, no agresivamente sino con calma y con hechos, dejar en claro lo que está haciendo y dejar que la comunidad lo vea como realmente es. Mark consideró esto era arriesgado, pero podría ser su mejor oportunidad. Y si eso no funciona, la cara de Miguel se endureció. Entonces construye un caso, documenta todo, cada llamada, cada nota, cada amenaza. Asegúrate de tener suficiente para tomar acción legal si llega a eso. Mark asintió de nuevo. Gracias, Miguel, lo aprecio. Miguel sonrió. En cualquier momento, hermano, solo ten cuidado, tipos como este pueden ser impredecibles. Esa noche Mark compartió la conversación con Lisa. Ella estuvo de acuerdo en que llamar a Richards podría ser el movimiento correcto, pero estaba preocupada por lo que él podría hacer en respuesta. Tenemos que estar preparados, ella dijo, pase lo que pase tenemos que mantenernos unidos y fuertes. Mark estuvo de acuerdo, lo haremos pase lo que pase. A la mañana siguiente Mark respiró hondo y caminó hacia la casa del señor Richard, sintiendo un nudo familiar de tensión en el estómago. Golpeó la puerta con firmeza, y después de un momento Richards lo abrió, su expresión cautelosa y hostil. ¿Qué quieres ahora? Richards exigió cruzando sus brazos. Mark mantuvo su tono calmado y mesurado. Quiero hablar de manera cívica, creo que necesitamos aclarar el aire de una vez por todas. Richard resopló. No tengo nada que decirte. Bueno, tengo algo que decirte. Mark respondió negándose a dar marcha atrás. Has dejado en claro que no nos quieres aquí, pero no iremos a ninguna parte. Este es nuestro hogar ahora, y tenemos todo el derecho de estar aquí como tú. Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Crees que puedes venir aquí y cambiar todo?
Este es mi vecindario, he estado aquí durante 30 años, he visto a gente como tú ir y venir. Mark sintió una oleada de ira pero mantuvo la compostura. No estamos tratando de cambiar nada, señor Richards, solo estamos tratando de vivir nuestras vidas, pero usted está haciendo eso imposible con su acoso. Richards se burló. Acoso, solo estoy cuidando este vecindario, asegurándome de que se mantenga seguro, a salvo de lo que Mark respondió, de una familia que solo quiere vivir en paz, de niños jugando en su patio. La cara de Richard retorcida por la ira de la gente que no pertenecen aquí. El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Esto no se trata de pertenecer, señor Richards, se trata de su miedo, su necesidad de control. Pero usted no nos controla a nosotros. Richards lo fulminó con la mirada, su rostro rojo de ira. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿No crees que puedes sobrevivirme? Ya veremos eso. Mark lo miró fijamente sin pestañear. Esta es tu última advertencia, Richards, detén esto ahora o tomaré todas las medidas necesarias para proteger a mi familia. La sonrisa de Richard era delgada y cruel. Adelante, inténtalo, no te tengo miedo. Mark asintió con la cabeza, una sensación de finalidad se apoderó de él. Deberías, dijo en voz baja, dándose la vuelta y alejándose, sintiendo la mirada ardiente de Richard en su espalda. Lisa lo recibió en la puerta, su rostro tenso por la preocupación. ¿Cómo te fue? Mark negó con la cabeza. No muy bien, no se echará atrás, en todo caso, está más decidido que nunca. Los hombros de Lea se hundieron. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos lo que sugirió Miguel. Mark respondió, documentamos todo, nos aseguramos de tener pruebas, y tenemos a la comunidad de nuestro lado en los próximos días. Mark y Lisa trabajó incansablemente para reunir evidencia, tomaron fotografías del vandalismo, registraron cualquier sonido extraño en la noche, y mantuvieron un registro de cada interacción con Richards. También contactaron a más vecinos, compartiendo su historia y pidiendo su apoyo. Al principio hubo algunas dudas, la gente estaba cautelosa de involucrarse, miedo de provocar problemas, pero gradualmente algunos comenzaron a cambiar. Habían visto el comportamiento de Richard, escucharon sus comentarios y no les gustó. Poco a poco algunos comenzaron a hablar en apoyo de los Johnson. Luego una tarde se produjo un gran avance. Una pareja joven que vivía al final de la calle, los Millers, vinieron con algunas noticias. Lo vimos, Tom Miller, dijo su voz silenciosa. Richards, lo vimos en tu patio tarde una noche, estaba haciendo algo, no pudimos ver exactamente qué, pero parecía que estaba tramando algo malo. Los ojos de Lisa se abrieron. ¿Estás seguro? Tom asintió. Sí, al principio no le dimos mucha importancia, pero ahora, después de todo, nos damos cuenta de que podría haber sido él quien dejó esa nota. Mark sintió una oleada de esperanza. ¿Estarías dispuesto a decirle eso a la policía? Tom dudó, pero luego asintió. Sí, si ayuda, lo haremos. Mark les agradeció sintiendo que un pequeño peso se le quitaba de los hombros. No era mucho, pero era algo. Una pequeña prueba que podría ayudar a construir su caso. Presentaron un nuevo informe a la policía, esta vez incluida la declaración de Miller. Los oficiales fueron comprensivos, pero cautelosos. Estaremos atentos a las cosas. Uno de ellos le aseguró a Mark, pero este tipo de disputas pueden ser complicadas. Mark lo entendió, pero no se rindió. Sabía que se estaban acercando, que Richards estaba empezando a sentir la presión y tenía razón. Al día siguiente, Richards hizo su movimiento. Mark estaba en la comisaría cuando recibió una llamada de Lisa. Su voz temblaba de miedo. Mark, está aquí. Richards, está fuera, gritando, golpeando la puerta. Mark sintió una fría ola de pavor que lo invadía. Quédate dentro, cierra las puertas, voy de camino. Se apresuró a llegar a casa. Mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo Richards? ¿Estaba armado? ¿Finalmente estaba haciendo su movimiento mientras se detenía en Cedar Hill? Vio una pequeña multitud de vecinos reunidos viendo cómo se desarrollaba la escena. Richards estaba en el porche delantero gritando incoherentes con la cara llena de furia. Sal aquí, gritó. Enfréntate a mí. Mark saltó de su auto y corrió hacia él. Eso es suficiente, Richards, gritó. Sal de mi propiedad. Richards se volvió hacia él con los ojos desorbitados. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes quitarme mi vecindario? No quiero tu vecindario. Mark respondió manteniendo la voz tranquila. Solo quiero vivir aquí como todos los demás. Richards se rió con un sonido amargo y trastornado. No perteneces aquí, no eres más que un problema. Mark respiró hondo. Te estoy dando una última oportunidad. Richards, vete ahora o llamaré a la policía. Richard se burló. Adelante, llámalos. No te tengo miedo. Mark no lo dudó, sacó su teléfono y marcó el 911. Este es el jefe Mark Johnson. Necesito oficiales en mi residencia de inmediato. Tenemos un disturbio en progreso. Richard pareció vacilar por un momento al darse cuenta. Mark no estaba mintiendo, pero su expresión rápidamente se endureció de nuevo. No te librarás de mí tan fácilmente, murmuró.
En cuestión de minutos llegó un coche patrulla y los oficiales se movieron rápidamente para calmar la situación. Richards estaba beligerante gritando sobre sus derechos y cómo estaba siendo acosado, pero los oficiales se mantuvieron tranquilos y profesionales. El señor Richards, uno de ellos dijo, primero tienes que irte de esta propiedad ahora, estás invadiendo y estás causando un disturbio. Richards miró a Mark con los ojos llenos de odio, esto no ha terminado, jefe, ni por asomo. Mark asintió con la cabeza, ya veremos mientras Richards era escoltado. Mark se volvió para ver a sus vecinos mirando sus caras, una mezcla de preocupación y curiosidad, sabía que habían visto todo y esperaba que ahora entendieran la verdad. ¿Quién estaba causando realmente problemas en Cedar Hill Lane esa noche mientras el sol se ponía sobre el vecindario? Mark y Lisa se sentaron en su porche tomados de la mano, sabían que esto no había terminado, Richards no se rendiría fácilmente, pero también sabían que tenían aliados, gente que creía en ellos, que veía a través de las mentiras y el odio. ¿Superaremos esto, Lisa?, susurró apretando la mano de Mark. Juntos Mark asintió sintiendo un renovado sentido de determinación. Juntos, estuvo de acuerdo, y haremos de este nuestro hogar, sin importar que el día después de la confrontación Cedar Hill Lane estaba lleno de tensión. Los eventos de la noche anterior se habían extendido rápidamente por el vecindario, y las líneas se estaban volviendo más claras. Algunos vecinos se estaban uniendo detrás de los Johnson, ofreciendo un apoyo silencioso mientras que otros permanecieron cautelosos, inseguros de dónde se encontraban. Mark sabía que Richards no tomaría su humillación pública a la ligera. El hombre siempre había sido terco, y esta vez no fue diferente. Mientras caminaba por el vecindario podía sentir la inquietud en el aire, las miradas persistentes detrás de las cortinas, el silencio, susurros, mientras pasaba, pero se negó a dejarse intimidar. Este era su hogar ahora, y no dejaría que un hombre amargado lo empujara a él y a su familia dentro de su casa. Lisa estaba hablando por teléfono con ellos. Miller les agradecen nuevamente por su declaración a la policía. Significa mucho, dijo con voz seria, no todos estarían dispuestos a involucrarse. Tom Miller se rió nerviosamente. Bueno, no somos todos, hemos visto cómo actúa Richards, alguien tenía que enfrentarse a él. Gracias, dijo Lisa sinceramente, realmente lo apreciamos. Después de colgar, se volvió hacia Mark, que había estado escuchando desde la cocina. Creo que estamos progresando, dijo, que la gente está empezando a verlo por lo que realmente es. Mark asintió, pero se mantuvo cauteloso. Tal vez, pero no lo subestimes, ha estado aquí mucho tiempo y tiene conexiones, no se hundirá sin luchar. El lado de Lisa lo sé, pero no podemos vivir con miedo para siempre. Mark estuvo de acuerdo, pero no podía evitar la sensación de que algo venía, algo que no podía predecir, pero que lo llenó de una sensación de esperanza. Sus instintos demostraron ser correctos. Solo unos días después, comenzó con pequeñas cosas. Un vecino que había sido amigable de repente cruzó la calle para evitarlos. Un empleado de una tienda local que los miró de manera extraña, incluso algunos mensajes anónimos extraños en las redes sociales que sugerían que ellos eran el problema. No Richards. Mark se dio cuenta de que Richards estaba jugando un juego nuevo, uno que era más insidioso, estaba susurrando en los oídos, plantando semillas de duda, poniendo a la gente en su contra de formas más sutiles. Una tarde, mientras caminaba hacia el parque local con sus hijos, Mark notó a un grupo de vecinos apiñados hablando en voz baja. Mientras se acercaba, la conversación se detuvo abruptamente, y el grupo se dispersó rápidamente mirándolo con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Mark sintió un dolor de frustración. ¿Qué ahora?, murmuró en voz baja cuando regresó a casa. Lisa estaba esperando con una expresión preocupada. Acabo de recibir una llamada de la escuela, dijo, que su voz estaba tensa. Dijeron que había una queja sobre los niños. Mark frunció el ceño. ¿Una queja sobre qué? Lisa negó con la cabeza. No dirían solo eso, querían reunirse con nosotros para discutir problemas de comportamiento. Mark sintió que se le hundía el corazón. ¿Crees que Richards está detrás de esto? Lisa asintió. ¿Quién más está tratando de causarnos problemas de cualquier manera que pueda? Mark respiró profundamente tratando de calmar la ira que estaba creciendo dentro de él. Está bien, iremos a la reunión, escúchalos, pero si este es otro de los trucos de Richard. Al día siguiente fueron a la escuela y se encontraron con la directora, una mujer de mediana edad con ojos amables, pero una expresión seria. Los saludó cálidamente pero fue directo al grano. Hemos recibido algunas quejas de un padre, comenzó. Afirman que sus hijos han sido disruptivos en clase. Lisa parecía sorprendida. ¿Disruptivo? Eso no suena como ellos en absoluto. La directora asintió. Estoy de acuerdo. No hemos visto ninguna señal de problemas nosotros mismos, pero estamos obligados a hacer un seguimiento de cualquier queja que recibamos. La mente de Mark corrió. ¿Y esta queja fue hecha anónimamente? El director vaciló. Sí, lo fue. Mark sintió una oleada de frustración. Mira, voy a ser honesto contigo, dijo.
creo que sé quién está detrás de esto, hemos estado teniendo problemas con un vecino y ha estado tratando de causarnos problemas. Esto suena como otra de sus tácticas. El director asintió con simpatía, lo entiendo y, para ser honesto, no hemos visto ningún problema con sus hijos, son educados, se comportan bien y se llevan bien con los demás, pero tenemos que hacer nuestra debida diligencia. Mark y Lisa le agradecieron aliviados de que al menos la escuela pareciera estar en su lado, pero cuando se fueron Mark sintió una persistente sensación de pavor. Richards ya no los estaba atacando directamente, estaba tratando de poner a la comunidad en su contra usando cualquier medio necesario. Esa noche, mientras estaban sentados en su porche, Lisa se volvió hacia Mark con cara seria. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir reaccionando, tenemos que tomar el control de esta situación. Mark asintió. Estoy de acuerdo, pero como Lisa pensó por un momento y luego sonrió. ¿Recuerda cuando hablamos de organizar esa fiesta de barrio? Mark levantó una ceja. Una fiesta de barrio. Ahora la sonrisa de Lisa se ensanchó. Sí, ahora más que nunca tenemos que mostrarle a la gente quiénes somos realmente, que no vamos a ir a ninguna parte y que somos parte de esta comunidad, tanto como cualquier otra persona. Mark lo consideró. Fue un movimiento audaz, pero podría ser justo lo que necesitaban. Prestar atención a todos los Miller. Les agradecen nuevamente por su declaración a la policía. Significa mucho, dijo con voz seria, no todos estarían dispuestos a involucrarse. Tom Miller se rió nerviosamente. Bueno, no somos todos. Hemos visto cómo actúa Richards, alguien tenía que enfrentarse a él. Gracias, dijo Lisa sinceramente, realmente lo apreciamos. Después de colgar, se volvió hacia Mark, que había estado escuchando desde la cocina. Creo que estamos progresando, dijo, que la gente está empezando a verlo por lo que realmente es. Mark asintió, pero se mantuvo cauteloso. Tal vez, pero no lo subestimes, ha estado aquí mucho tiempo y tiene conexiones, no se hundirá sin luchar. El lado de Lisa lo sé, pero no podemos vivir con miedo para siempre. Mark estuvo de acuerdo, pero no podía evitar la sensación de que algo venía, algo que no podía predecir, pero que lo llenó de una sensación de esperanza. Sus instintos demostraron ser correctos. Solo unos días después, comenzó con pequeñas cosas. Un vecino que había sido amigable de repente cruzó la calle para evitarlos. Un empleado de una tienda local que los miró de manera extraña, incluso algunos mensajes anónimos extraños en las redes sociales que sugerían que ellos eran el problema. No Richards. Mark se dio cuenta de que Richards estaba jugando un juego nuevo, uno que era más insidioso, estaba susurrando en los oídos, plantando semillas de duda, poniendo a la gente en su contra de formas más sutiles. Una tarde, mientras caminaba hacia el parque local con sus hijos, Mark notó a un grupo de vecinos apiñados hablando en voz baja. Mientras se acercaba, la conversación se detuvo abruptamente, y el grupo se dispersó rápidamente mirándolo con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Mark sintió un dolor de frustración. ¿Qué ahora?, murmuró en voz baja cuando regresó a casa. Lisa estaba esperando con una expresión preocupada. Acabo de recibir una llamada de la escuela, dijo, que su voz estaba tensa. Dijeron que había una queja sobre los niños. Mark frunció el ceño. ¿Una queja sobre qué? Lisa negó con la cabeza. No dirían solo eso, querían reunirse con nosotros para discutir problemas de comportamiento. Mark sintió que se le hundía el corazón. ¿Crees que Richards está detrás de esto? Lisa asintió. ¿Quién más está tratando de causarnos problemas de cualquier manera que pueda? Mark respiró profundamente tratando de calmar la ira que estaba creciendo dentro de él. Está bien, iremos a la reunión, escúchalos, pero si este es otro de los trucos de Richard. Al día siguiente fueron a la escuela y se encontraron con la directora, una mujer de mediana edad con ojos amables, pero una expresión seria. Los saludó cálidamente pero fue directo al grano. Hemos recibido algunas quejas de un padre, comenzó. Afirman que sus hijos han sido disruptivos en clase. Lisa parecía sorprendida. ¿Disruptivo? Eso no suena como ellos en absoluto. La directora asintió. Estoy de acuerdo. No hemos visto ninguna señal de problemas nosotros mismos, pero estamos obligados a hacer un seguimiento de cualquier queja que recibamos. La mente de Mark corrió. ¿Y esta queja fue hecha anónimamente? El director vaciló. Sí, lo fue. Mark sintió una oleada de frustración. Mira, voy a ser honesto contigo, dijo. Creo que sé quién está detrás de esto. Hemos estado teniendo problemas con un vecino y ha estado tratando de causarnos problemas. Esto suena como otra de sus tácticas. El director asintió con simpatía. Lo entiendo y, para ser honesto, no hemos visto ningún problema con sus hijos. Son educados, se comportan bien y se llevan bien con los demás. Pero tenemos que hacer nuestra debida diligencia. Mark y Lisa le agradecieron aliviados de que al menos la escuela pareciera estar en su lado, pero cuando se fueron Mark sintió una persistente sensación de pavor. Richards ya no los estaba atacando directamente, estaba tratando de poner a la comunidad en su contra usando cualquier medio necesario. Esa noche, mientras
Estaban sentados en su porche. Lisa se volvió hacia Mark con cara seria. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir reaccionando, tenemos que tomar el control de esta situación. Mark asintió. Estoy de acuerdo, pero como Lisa pensó por un momento, y luego sonrió. ¿Recuerda cuando hablamos de organizar esa fiesta de barrio? Mark levantó una ceja. Una fiesta de barrio. Ahora la sonrisa de Lisa se ensanchó. Sí, ahora más que nunca tenemos que mostrarle a la gente quiénes somos realmente, que no vamos a ir a ninguna parte y que somos parte de esta comunidad tanto como cualquier otra persona. Mark lo consideró. Fue un movimiento audaz, pero podría ser justo lo que necesitaban. Prestar atención a todo. Un poco de buena voluntad. Mark sabía que no había terminado. Richards no era del tipo que se echa atrás fácilmente, y Mark tenía la sensación de que el viejo solo se estaba reagrupando, planeando su siguiente movimiento. Los siguientes días pasaron en silencio, demasiado silenciosamente. Mark mantuvo un ojo vigilante, esperando que cayera el otro zapato. Podía ver a Richards desde su ventana, a veces sentado en su porche frunciendo el ceño a su periódico, de vez en cuando lanzando una mirada oscura al otro lado de la calle, pero no hubo más enfrentamientos directos, no más llamadas a la policía. Era casi como si Richards hubiera decidido dar marcha atrás para adoptar un enfoque diferente. Mark intentó mantenerse alerta, pero no pudo evitar sentir una pequeña pizca de esperanza. Tal vez Richards finalmente se estaba dando cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. Tal vez estaba empezando a entender que sus vecinos ya no se creían su alarmismo. Una mañana, unos días después de la fiesta de la cuadra, Mark recibió una sorprendente llamada telefónica de la oficina del alcalde jefe Johnson. Este es el alcalde Prescott. He oído algunas cosas inquietantes sucediendo en su vecindario. Mente bajando al ayuntamiento para charlar. El pelo de Mark se saltó un ritmo. Por supuesto, alcalde, estaré allí de inmediato. Llegó a ayuntamiento en menos de una hora. Su mente se llenó de preguntas mientras lo llevaban a la oficina del alcalde. Vio al alcalde Prescott sentado detrás de su escritorio, flanqueado por algunos miembros del consejo de la ciudad y el comisionado de policía jefe Johnson. El alcalde Prescott lo saludó con su rostro una cuidadosa máscara de neutralidad. Por favor, tome asiento. Mark se sentó tratando de evaluar el estado de ánimo en la sala. ¿De qué se trata esto del alcalde? El alcalde Prescott se reclinó en su silla. Hemos recibido algunas quejas, dijo, de un señor Harold Richards. Ha sido bastante vocal haciendo algunas acusaciones serias contra usted y su familia. Mark sintió una oleada de frustración. ¿Qué tipo de acusaciones? Afirma que ha estado usando su posición para intimidarlo. El alcalde continuó. Y que ha estado causando disturbios en el vecindario, tratando de poner a la gente en su contra. Mark respiró profundamente manteniendo la voz tranquila. Eso no es verdad. El señor Richards ha estado acosando a mi familia desde que nos mudamos. Ha llamado a la policía varias veces sin motivo, vandalizó nuestra propiedad y trató de difundir mentiras sobre nosotros a nuestros vecinos. El comisionado de policía, una mujer llamada Grace Turner, que siempre había apoyado a Mark, se inclinó. Adelante. ¿Tiene alguna prueba de esto? Jefe. Mark asintió. Sí, hemos documentado cada incidente. Presenté informes al departamento, e incluso tenemos una declaración de otro vecino que fue testigo de cómo Richards actuaba de manera sospechosa en nuestra propiedad. El alcalde Prescott parecía pensativo. Ya veo. ¿Y cuál es su objetivo final aquí, jefe? ¿Cómo propone que manejemos esto? Mark dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. No quiero que esto se intensifique más, solo quiero que mi familia viva en paz. Pero si Richards continúa acosándonos, debemos tomar las medidas adecuadas. No podemos dejar que piense que puede salirse con la suya con este tipo de comportamiento. El alcalde asintió lentamente. Es justo. Revisaremos la evidencia y decidiremos un curso de acción. Mientras tanto, le aconsejo que mantenga las cosas lo más tranquilas posibles, sin confrontaciones, sin provocaciones. Mark asintió. Entendido, alcalde. Gracias. Mientras salía del ayuntamiento, Mark sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El alcalde parecía tomar la situación en serio, pero sabía que Richards no estaría contento con esto, y tenía razón. Esa noche, cuando Mark entró en su camino de entrada, vio a Richards esperándolo en la acera. La cara del anciano era una máscara de furia, sus manos apretadas en puños. ¿Crees que eres inteligente, no? Richard escupió, su voz temblando de ira, corriendo hacia el alcalde, tratando de pintarme como el chico malo. Mark salió de su auto manteniendo su distancia, pero de pie. No corrí hacia nadie, señor Richards. Me llamaron por sus quejas, solo les dije la verdad. La cara de Richard retorcida de rabia. ¿Crees que puedes poner a todo el pueblo en mi contra? He vivido aquí toda mi vida, la gente me conoce, me respeta, no eres más que un extraño. Mark sintió que su temperamento se encendía, pero lo mantuvo bajo control. No quiero poner a nadie en tu contra, señor Richards, solo quiero que dejes de acosar a mi familia. Richard se burló. Acosando, no sabes el significado de la palabra, pero lo harás, te arrepentirás de mudarte aquí. Mark se mantuvo firme, su voz firme. Eso es suficiente, señor Richards, si continúa esto habrá consecuencias legales. Richards lo fulminó con la mirada por un largo momento, luego giró sobre sus talones y se fue furioso, murmurando en voz baja. Mark lo vio irse sintiendo un nudo de tensión en el estómago. Tenía la sensación de que esto no había terminado, ni mucho menos en los siguientes días. Richard parecía estar escondido, pero la atmósfera seguía tensa. Los Johnson continuaron documentando todo, vigilando de cerca sus alrededores. Mark tuvo algunas
Conversaciones más tranquilas con vecinos solidarios alentándolos a mantener la calma y estar unidos. Luego una noche sucedió algo inesperado cuando la familia se sentó a cenar. Alguien llamó a la puerta. Lisa fue a abrir y para su sorpresa encontró a la sobrina del señor Richard, una mujer de unos 40 años a quien habían visto de vez en cuando pero nunca habían hablado. Hola, dijo la mujer luciendo nerviosa. Soy Emily Richards, soy la sobrina de Harold, quería hablar contigo. Lisa parpadeó sorprendida. Oh, por supuesto, por favor, entra. Emily, entró su expresión preocupada. Siento molestar tú, pero necesitaba decirte algo. Mi tío ha estado pasando por un momento difícil desde que falleció mi tía, está enojado, amargado y ha estado arremetiendo contra todos. Sé que les ha hecho la vida difícil y quería disculparme. Mark, que se había unido a ellos, asintió. Apreciamos eso, Emily, pero ha ido demasiado lejos. Solo estamos tratando de vivir nuestras vidas aquí. Emily suspiró, luciendo dolorida. Lo sé y estoy preocupada por él. No está bien. Ha estado hablando solo, actuando erráticamente. Creo que tiene más miedo que enojo, miedo de quedarse atrás, de que todo cambie. La expresión de Lisa se suavizó. No queremos empujarlo ni empeorar las cosas para él, pero tiene que dejar de acosarnos. Emily asintió. Estoy de acuerdo, intentaré hablar con él para que entre en razón, pero quería que supieras que no es solo un villano, es un anciano solitario y asustado que no sabe cómo manejar su dolor. Mark sintió una punzada de simpatía, pero se mantuvo cauteloso. Gracias por decírnoslo, Emily, espero que puedas comunicarte con él, solo queremos paz. Emily sonrió débilmente. Lo intentaré. Gracias por escuchar. Después de que ella se fue, Lisa se volvió hacia Mark. ¿Crees que puede ayudar? Mark se encogió de hombros. No lo sé, pero tal vez sea un comienzo. En los siguientes días vieron a Emily más a menudo pasando tiempo en la casa de Richard. Ella, ocasionalmente los saludaba desde el otro lado de la calle, una pequeña señal de buena voluntad. Mark sintió un optimismo cauteloso. Tal vez las cosas estaban empezando a cambiar. Entonces una tarde, mientras Lisa estaba haciendo recados y Mark estaba trabajando un turno en la estación, Ma y Jason estaban jugando en el patio delantero cuando escucharon una conmoción. Se giraron para ver al señor Richard parado al borde de su camino de entrada, luciendo más frágil y agitado que nunca. Hey, gritó su voz. Caballo, ustedes niños vengan aquí. Maya vaciló sintiendo el miedo en los ojos de su hermano. ¿Qué quiere, señor Richards? Gritó de vuelta manteniendo su distancia. Richards agitó un trozo de papel en el aire, su rostro contorsionado por la frustración. Esto lo hiciste, esto no. Jason dio un paso atrás agarrando el brazo de su hermana. No hicimos nada. Richard se tambaleó hacia adelante de repente, luciendo perdido y confundido. Yo ya no lo sé, todo está mal, todo está cambiando. Maya, sintiendo una extraña mezcla de miedo y lástima, dio un pequeño paso más cerca. Señor Richards, ¿está bien? La cara de Richard se arrugó y por un momento pareció un niño perdido. No, susurró. No, no lo estoy. Justo entonces, Emily apareció corriendo hacia el tío Harold. Vamos, volvamos adentro. Richards la miró, sus ojos llenos de confusión. Solo quería entender. Emily lo guió suavemente hacia su casa, su rostro lleno de preocupación. Vamos, tío, vamos a casa. Maya los vio irse sintiendo una extraña tristeza. Podía ver que Richards no era solo un viejo malo, estaba roto, perdido en un mundo que ya no entendía. Cuando Lisa regresó a casa y escuchó lo que había sucedido, sintió una oleada de preocupación. Llamó a Mark, que llegó poco después, su rostro serio. Tenemos que averiguar qué hacer. Lisa dijo que no está bien, y si algo sucede. Mark asintió. Hablaré con Emily de nuevo a ver si podemos encontrar una manera de ayudarlo sin dejar que siguiera causando problemas. Esa noche Mark fue a la casa de Richard y llamó a la puerta. Emily respondió luciendo cansada y agotada. ¿Está bien? Mark preguntó suavemente. Emily asintió, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Ahora está tranquilo, pero no sé por cuánto tiempo está empeorando. Tengo miedo de que pueda hacer algo peligroso. Mark respiró profundamente. ¿Hay alguien que pueda ayudar? Un doctor, tal vez alguien que entienda por lo que está pasando. Emily suspiró. Lo he intentado, pero se niega a ver a nadie. Está convencido de que todos están en su contra. Mark dudó. Tal vez podría hablar con él, no como jefe de policía, sino como vecino. Emily parecía sorprendida, pero asintió. Vale la pena intentarlo. Entra. Mark entró con el corazón palpitando. Encontró a Richard sentado en una silla mirando fijamente a la pared. Se veía más pequeño, más vulnerable que nunca. Señor Richards, Mark comenzó suavemente, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero ayudar. No creo que seas un mal hombre, creo que estás sufriendo, y quiero arreglar esto. Richard lentamente se giró para mirarlo, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué querrías ayudarme? Mark dio un paso más cerca. Porque somos vecinos y porque no quiero verte sufrir. Déjanos ayudarte, señor Richards, por favor. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas por un largo momento. No dijo nada, solo se sentó allí temblando. Luego finalmente asintió, su voz apenas un susurro. Está bien, está. Mark sintió una ola de alivio. No era una solución, pero era un comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de cautelosa esperanza. Emily había logrado convencer a su tío de ver a un médico que confirmó que Richard sufría demencia de aparición temprana agravada por su dolor y miedo al cambio. La noticia
Envió ondas a través de Cedar Hill Lane, y la narrativa comenzó a cambiar. La gente comenzó a ver a Richards, no como un defensor acérrimo de las viejas formas, sino como un hombre que luchaba con sus propias batallas internas. Mark y Lisa decidieron acercarse a la comunidad, una vez más, esta vez con un objetivo diferente. Querían fomentar la comprensión para ayudar al vecindario a unirse no en torno a un conflicto, sino en torno a la compasión y la empatía. Organizaron la reunión del vecindario en su casa, invitando a todos, incluida Emily, y si estaba dispuesto, señor Richards, él mismo. Para su sorpresa, mucha gente apareció. Algunos tenían curiosidad, otros todavía cautelosos, pero había una sensación de unidad que no había estado allí antes. Cuando comenzó la reunión, Mark se puso de pie para hablar. Gracias a todos por venir, comenzó su voz firme, pero sincera. Sé que hemos tenido momentos difíciles recientemente, y quiero abordar eso directamente. Él echó un vistazo a Richards, que estaba sentado en una silla al lado de Emily, luciendo frágil, pero más en paz de lo que Mark lo había visto nunca. El señor Richards y yo hemos tenido nuestros desacuerdos, Mark continuó, pero he llegado a entender que hay más en la historia que solo unos pocos entre vecinos. La multitud estaba en silencio, escuchando atentamente. El señor Richards ha estado lidiando con muchas luchas personales, Mark continuó, y aunque eso no excusa todo lo que ha sucedido, nos da la oportunidad de mostrar algo de compasión para tratar de construir puentes en lugar de muros. Emily habló a continuación, su voz emocional, pero fuerte. Mi tío ha pasado por mucho. Perder a su esposa, sentir que está perdiendo su lugar en el mundo, ha sido difícil para él, pero ha aceptado recibir ayuda para tratar de encontrar una manera de avanzar, y espero que todos podemos encontrar una manera de apoyarlo para apoyarnos unos a otros. Hubo asentimientos alrededor de la habitación, algún murmullo de acuerdo. La atmósfera se sintió más liviana, como si se hubiera levantado un peso. Entonces, para sorpresa de todos, el propio Richards habló. Su voz era temblorosa, pero había una sinceridad en sus ojos que no había estado allí antes. Me he equivocado, admitió, su voz apenas más que un susurro. He tenido miedo, y he escuchado a gente buena. Gente, lo siento. Un silencio cayó sobre la habitación. Mark sintió una oleada de empatía por el hombre y se levantó de nuevo, ofreciendo su mano. Gracias, señor Richards, apreciamos su honestidad. Richards vaciló por un momento y luego tomó la mano de Mark, una pequeña sonrisa tentativa formándose en sus labios. Tal vez podamos comenzar de nuevo, dijo en voz baja. Mark asintió. Me gustaría que en las próximas semanas las cosas comenzaran a cambiar lentamente. En Cedar Hill Lane, Richards continuó recibiendo tratamiento, y aunque su salud era frágil, su actitud se suavizó. Ya no parecía una amenaza inminente, sino más bien un hombre tratando de encontrar su lugar en un mundo que había avanzado sin él. Los Johnson continuaron acercándose a la comunidad, organizando pequeñas reuniones, ayudando donde podían, y gradualmente fueron más aceptados. Ya no eran solo la nueva familia, eran parte del tejido del vecindario. Un domingo por la tarde decidieron hacer otra barbacoa, esta vez con Richards como invitado especial. Para sorpresa de todos, aceptó venir. Mientras caminaba apoyado por Emily, se veía más relajado de lo que Mark lo había visto nunca. El evento fue animado, lleno de risas y conversación. Richard se sentó en una mesa rodeado de vecinos que ahora se acercaron a él con una especie de respeto gentil. Parecía disfrutar de la compañía, incluso si todavía estaba un poco inseguro. En un momento, Lisa le trajo un plato de comida. ¿Cómo se siente, señor Richards?, preguntó suavemente. Él le sonrió, sus ojos claros. Por primera vez en mucho tiempo. Mejor, dijo simplemente. Gracias. Mark miró desde la distancia, sintiendo un calor en su pecho. Habían recorrido un largo camino desde el primer día que se mudaron. Del miedo y la tensión que habían definido esas primeras semanas, habían luchado duro para ser aceptados, para ser comprendidos, y ahora parecía que finalmente habían encontrado su lugar. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y la fiesta terminó, Mark y Lisa se sentaron juntos, mirando a los vecinos reír y charlar. Sus hijos jugaban felices en el patio. Esto se siente bien, murmuró Lisa inclinándose hacia Mark. Mark asintió con la cabeza, una sonrisa satisfecha en su rostro. Sí, lo hace. En ese momento, Emily se acercó a ellos, una sonrisa agradecida en sus labios. Gracias, dijo suavemente, por darle a mi tío una oportunidad, por ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Mark negó con la cabeza. Estamos contentos de que esté dispuesto a cambiar. La sonrisa de Emily se ensanchó. Creo que ha encontrado algo de paz, y creo que se ha dado cuenta de que no tiene que luchar para aferrarse a su pasado. Puede encontrar una manera de ser parte del futuro. Mark miró a Richards, que se reía con algunos vecinos, una vista rara. Espero que así sea, dijo, por el bien de todos. Cuando la fiesta terminó y la gente comenzó a irse a casa, Richards se dirigió hacia Mark y Lisa. Solo quería decir gracias, dijo roncamente, su voz cargada de emoción. Sé que he sido difícil, pero lo estoy intentando. Mark sonrió cálidamente. Todos somos el señor Richards, todos somos. Richards asintió, y por primera vez hubo una calidez genuina en sus ojos. Tal vez seamos vecinos, todavía, dijo con una pequeña sonrisa esperanzada. Mark extendió su mano. Tal vez ya lo somos. Richard estrechó su mano, y por un momento se sintió como un nuevo comienzo, un momento donde las quejas pasadas podrían descansar y
La promesa de un futuro mejor podría verse en el horizonte mientras el sol se ponía sobre Cedar Hill Lane. Los Johnson sintieron una sensación de paz que no habían sentido desde que se mudaron. Sabían que siempre habría desafíos, siempre habría diferencias para navegar, pero por primera vez se sintieron realmente en casa. Habían enfrentado el miedo, el odio y los malentendidos, y habían salido más fuertes juntos. Estaban de pie en su porche viendo al último de los vecinos irse, sintiendo la fresca brisa de la tarde en sus rostros. Mark envolvió un brazo alrededor de los hombros de Lisa, acercándola. Lo logramos, susurró. Mark asintió con la cabeza. Una sonrisa se extendió por su rostro. Sí lo hicimos, y creo que vamos a hacer bien. Y con eso cerraron la puerta de la manada y caminaron juntos hacia el futuro, listos para lo que viniera después, sabiendo que se tenían el uno al otro. Y un lugar al que finalmente podían llamar hogar.